¿Ya estamos? Continuemos. Músculo esplenio de la cabeza. Origen e inserción. Ya. El grupo de los esplenios va a tener origen medial, inserción lateral. Muy bien. Origen del esplenio. Primero acá. El ligamento nucal. ¿Qué más? Las apófisis espinosas desde C7 hasta T4. Todo eso es el origen del esplenio de la cabeza. Inserción en la apófisis mastoides del hueso temporal y en el hueso occipital. Esa va a ser la inserción. Ahora, ¿cuál será la función? Cuando contraemos ambos, extensión de la cabeza. Y si hacemos contracción unilateral, vamos igual a extender, pero la cabeza va a rotar al lado opuesto del músculo que se contrae. Muy bien. Siguiente, el esplenio del cuello. Origen e inserción. Ahí lo tenemos. Recuerden, origen medial, inserción lateral, origen del esplenio del cuello. Las apófisis espinosas de T3 a T6. Muy bien, ahí tenemos. Solamente apófisis espinosas, recuerden. No voy a marcar todo de azul, mucho tiempo quitaría. Pero véanlo una vez más, de T3 a T6. Inserción, las apófisis transversas de cervical 1 y 2, pero a veces también 3 y 4. ¿Está bien? Esplenio cervical, función, extiende la columna vertebral en el segmento cervical. Y si hago contracción unilateral, voy a rotar la cabeza al lado opuesto. Inervación, nervios espinales cervicales. Siguiente. Vámonos ahora con el grupo erector de la columna. Primero el lateral, los músculos iliocostales. ¿Qué significa la palabra iliocostal? Costilla. Muy bien. Así que varias cosas de aquí se van a relacionar con las costillas. Este grupo es sencillo. Para poder hablar de esto, ¿qué hay que hacer? Dividir a las costillas en dos. 6 arriba, 6 abajo. Costillas de la 1 a la 6, costillas de la 7 a la 12. Hagamos los tres segmentos, cervical, torácico y lumbar. Primero cervical, origen, las 6 costillas superiores. Costillas de la 1 a la 6. Inserción. Apófisis transversas de las vértebras cervicales, C4 a C6. Muy bien. ¿Lo tienen? ¿Cuál va a ser la función de este grupo? Extiende la columna vertebral. Y si contraigo, flexiono la columna vertebral al lado que se contrae. Muy bien. Al mismo lado contrario. No, al mismo lado contrario. Está bien. Otro. El músculo iliocostal torácico. Origen. 6 costillas inferiores, de la 7 a la 12. Inserción, 6 costillas superiores, de la primera a la sexta. Bien. Iliocostal lumbar, origen, cresta ilíaca. Inserción, 6 costillas inferiores. O dicho de otro modo, las costillas de la 7 a la 12. La función de todas, ¿cuál es? Extensión de la columna. Y si contraigo solo de un lado, voy a flexionar la columna hacia el lado que se contrae. ¿Está bien? Ya no voy a hablar de inervaciones. ¿Por qué? Porque va en base a los segmentos. Cervical, nervios espinales cervicales. Torácico, nervios espinales torácicos. Lumbares, nervios espinales lumbares. Vámonos con el siguiente grupo. El grupo intermedio, el grupo de los longuísimos. ¿Qué significa la palabra longuísimo? El más largo. Longuísimo de la cabeza, origen e inserción. Aquí no quiero decir origen medial, inserción lateral, nada, porque van en la misma línea, por eso es el grupo intermedio. Origen del longuísimo de la cabeza. Apófisis transversas desde T1 hasta T4. Muy bien, apófisis transversas. T1, T2, T3, T4. Ese es el origen. ¿Qué más? Apófisis articulares de C4 a C6. ¿Está bien? Esos son los dos orígenes. Ahora, inserción en la apófisis mastoides del hueso temporal. Listo. La función del longuísimo de la cabeza es el grupo erector de la columna. Entonces, extiende la cabeza. Y si hago contracción unilateral, roto la cabeza al lado opuesto. Siguiente. Longuísimo del cuello, origen e inserción. Origen e inserción. Origen. Las apófisis transversas de C2 a C6. ¿Sí? Perdón.
las apófisis transversas de T4 a T5. Estaba leyendo, perdón, de T4 a T5. Ese es el origen. Inserción. Ahora sí, las apófisis transversas de C2 a C6. Es medio peculiar, se los voy a aceptar. Pero vean, imaginen, de transverso a transverso. Función, la misma. Extensión de la columna, contracción unilateral. Flexión lateral hacia el lado que se contrae. Otro, el longuísimo torácico, origen e inserción. Origen, en las apófisis transversas de las 5 vértebras lumbares, de L1 hasta L5. Inserción, en las apófisis transversas de las vértebras torácicas y las lumbares superiores. Y también la costilla 9 y 10. Pero solamente quiero que aquí capten el origen. Muy bien, ¿qué nos dice de origen? Las 5 vértebras lumbares. ¿Qué nos dice de inserción? Las 12 torácicas de arriba y sus inmediatamente superiores lumbares. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo hablo de L5, podría ser que una fibra de L5 vaya a insertarse en la apófisis transversa de L4. Bien, pero recuerden que el origen solamente va a ser de L5 a L1. Ahora, ¿qué pasará, por ejemplo? La de L1 podría llegar directamente hasta la apófisis transversa de T1. Muy bien, podría ser un largo recorrido o un corto recorrido. Función, la misma. Extensión de la columna, contracción unilateral, flexión lateral hacia el lado que se contrae. Vámonos con otro, el grupo de los espinosos. No tenemos un espinoso aquí, pero bueno, vamos a hacer como que tenemos. Origen del espinoso, de la cabeza, es el mismo que del semiespinoso. ¿Cuál será? Las apófisis transversas de T1 a T4 y las apófisis articulares de C4 a T6. No es recordar, por si acaso. Casi. Apófisis transversas de C7 a T7. Perdón, me he confundido con el longuísimo de la cabeza. Bien, apófisis transversas de C7 a T7 y las apófisis articulares de C4 a C6. ¿Dónde se inserta ahora el espinoso de la cabeza? Acá. El libro solo dice hueso occipital, pero lo ideal sería aquí, en un punto cercano a la protuberancia occipital externa. Muy bien, al occipulso. Muy bien. Vámonos con otro. Recuerden, la misma función. Bueno, ni tan. ¿Qué pasa si contraemos? Extendemos la cabeza. ¿Podremos hacer contracción unilateral? No. Solo hay un espinoso. Solo está en la línea media. Otro, el espinoso del cuello. Origen e inserción. Origen, las apófisis, el ligamento nucal y la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Inserción, hasta la apófisis espinosa del axis. ¿Está bien? Esito es el esplenio del cuello. Función, la misma. Extiende la columna vertebral en el segmento cervical. Otro, el espinoso torácico. Origen e inserción. Origen, apófisis espinosas de las vértebras de T10 hasta L2. Muy bien, de T10 a L2. Todo eso va a ser el origen. Inserción, apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores. ¿Listo? Función, extensión de la columna en el segmento torácico. Continuemos. No es buena idea venir a almorzar. Siguiente, transversos espinosos. Ya estos son los nombres. ¿Qué hay que hacer en ellos? Transverso espinoso. El mismo nombre nos revela. ¿El nombre a dónde irá? De la apófisis transversa a las apófisis espinosas. Primero, semiespinoso de la cabeza. Origen e inserción. Ya lo hemos visto. Origen, apófisis transversas desde C7 a C7 y las apófisis articulares de C4 a C6. Ese es el origen. Inserciones hasta acá arriba. ¿Dónde? Entre las líneas nucales. Muy bien. El hueso occipital entre las líneas nucales. Esa debe ser la inserción. Otro,
Esplenio del cuello. Origen e inserción. Recuerden, transverso espinoso. Origen. Este es bonito. Apófisis transversas de T1, T2, T3, T4, T5. Bueno, de T1 a T5. Inserción. Apófisis espinosas de C1 a C5. Por eso les digo bonito. Origen de transversas de T1 a T5. Inserción. Espinosas de C1 a C5. ¿Está bien? Función. Extienden la columna vertebral. Y van a hacer flexión lateral hacia el lado que se contrae. Otro. El semiespinoso del tórax. Perdón, sí, el semiespinoso del tórax. Origen e inserción. Origen. Apófisis transversas de T6 a T10. Inserción. Apófisis espinosas de C6 a T4. Bueno, a mí tampoco me gusta hablar con números, pero sí tiene que ser. De C6 a T4. Función. Extensión de la columna vertebral. Y si hago contracción unilateral, flexión lateral de la columna en el segmento que se contrae. Hacia el músculo que se contrae. Otro. Multífidos. Origen e inserción. Origen. Pueden observarlo, ¿no es cierto? Todas las apófisis transversas, no todas. Desde la C4 para abajo, de C4 a L5. Todo eso va a ser el origen. Inserción. La apófisis espinosa de la vértebra superior. ¿A qué me refiero? Si pensamos acá, digamos por ejemplo, la apófisis transversa de L1, ahí va a ser el origen. Inserción. Tiene que ser entonces en la espinosa de T12. Agarremos otra. Ahí. La apófisis transversa de T7. Este es el origen. Inserción. La apófisis espinosa de T6. Muy bien. La de inmediatamente superior. Ahora, otro. Vámonos con los rotadores. Origen e inserción. Solo nos menciona de los rotadores cortos. Origen. Todas las apófisis transversas. Inserción. La apófisis espinosa superior. ¿Cuál será la diferencia de rotador y multífido? ¿Qué pasa? En cambio, ¿cómo es multífido? Perfecto. Multífido solo es de C4 para abajo. Rotadores es de todas las apófisis. ¿Hasta acá lo tienen? Ya, hemos terminado. Vámonos con el grupo de segmentarios. Los segmentarios son lo más bonito del tema. Bueno, de espalda. Intertransversos. Origen e inserción. Muy bien, pero lo haremos más todavía, que es muy fácil. El origen es acá. La inserción es acá. ¿Dónde sería el origen? El borde superior de la apófisis transversa inferior. Y la inserción en el borde inferior de la apófisis transversa superior. Muy bien, ahí está el intertransverso. Función, extensión de la columna, pero también pueden hacer flexión lateral, pero una flexión débil, demasiado débil. Otro, el interespinoso. Origen e inserción. Muy bien, lo haremos otro. Borde superior, la apófisis espinosa de la vértebra. Borde superior de la apófisis espinosa inferior. Inserción. Borde superior de la apófisis. Voy a hacerlo de nuevo. Origen e inserción. Origen. Borde superior de la apófisis espinosa inferior. Inserción. Borde inferior de la apófisis espinosa superior. Y debe decir igual el libro. Casi. Ya chingado con el borde. Superficie. Ya, pues igual. Hemos dicho exactamente lo mismo. Función. Extiende la columna. Fíjense que solo existe uno. No podemos hacer flexión unilateral. Bien. Sigamos. Hasta aquí, ¿cómo están? A mí la verdad me empluma.